Dios le bendiga, le saluda el pastor Asael Domínguez de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Gracias por sintonizar el canal de la iglesia con el programa ¿Qué dice la Escritura? Nuestro programa tiene como propósito el poder ayudarle a aclarar ciertas dudas en ciertos temas y que tal vez no tengan muy claros. Le animamos a que usted pueda buscar su Biblia y pueda constatar lo que la palabra de Dios nos enseña con los versículos que estamos exponiendo en los diferentes temas. El único libro que puede aclarar y puede ayudarnos en nuestro conocimiento es la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Solamente que tengamos un espíritu humilde y con un corazón abierto a escuchar y a conocer más a Dios, Dios pues nos va a revelar su verdad. El día de hoy queremos explicar el tema, la diferencia que existe entre el paraíso, dónde se encuentra el paraíso y cómo será nuestra resurrección. Entonces queremos compartir con ustedes pues ese tema muy importante en la fe cristiana. Bien, ¿dónde está ubicado el paraíso? En el Antiguo Testamento y en algunos pasajes del Nuevo Testamento vemos que el paraíso estaba ubicado en el corazón de la tierra. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, el versículo 40, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría él en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso también, de eso habla el apóstol Pedro, cuando Jesús murió, hablando acerca de su muerte y luego lo que pasó, que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fue a algún lugar, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó en los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas con agua. Entonces fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde fue? ¿Cuál era el lugar en que él fue? Dice que fue el corazón de la tierra. Dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pues este es el mismo lugar que nos habla el Evangelio de Lucas, capítulo 16, con aquel pasaje de el rico y Lázaro. Cómo el rico pudo hablar con Abraham, pudo verlos. Las personas cuando mueren y las personas que van al infierno, en el lado del tormento, en el Hades, que van al lado del tormento, podían ver a las personas que estaban en el lado del paraíso, y todo esto en el corazón de la tierra. Tenían sus sentidos totalmente con las facultades para poder ver, hablar, sentir, oír, etcétera. Dice en Lucas capítulo 16 versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y que hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Lázaro, a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es el mismo lugar que está el Señor Jesús. Es el mismo lugar. La Biblia no menciona otro lugar. La Biblia no habla de otro lugar, solamente de el Hades, que en una parte estaban las personas que estaban sufriendo y en la otra parte estaban los que estaban en descanso. Todas las personas del Antiguo Testamento y hasta el día de Cristo, que esperaban la redención, que esperaban el Mesías, que esperaban la salvación de Jehová, del Dios de ellos,
fueron llevados a este lugar del paraíso. Los pecadores y rebeldes pues fueron llevados a este lugar de tormento eterno. Cuando Jesús resucita, la Biblia nos dice que Él dijo, no he subido al Padre. Eso lo vemos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el versículo 7, cuando se le aparece a María Magdalena, cuando ella fue a postrarse a sus pies, a tocarlo, le dijo Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Evidentemente, ya habían pasado los 3 días y las 3 noches. ¿Dónde estaba Jesús? No había subido al Padre. Entonces el paraíso no estaba en el cielo. No estaba en el cielo. El paraíso no estaba en el cielo antes de Cristo, antes de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora bien, cuando Jesús resucita, la Biblia dice que Él era el primero que tenía que entrar. Y sí, en efecto lo hizo. En este momento, Él entró a la presencia del Padre a ofrecerse en ese oficio como sumo sacerdote que Él es. Ofreció su sangre por todos los que creyeron en Él. En Efesios capítulo 4, versículo 7, luego Él baja con los discípulos y está con ellos. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 7 al versículo 8, la palabra de Dios nos dice que Él fue el que llevó a una multitud. Él se llevó cautiva a esa multitud al cielo. En Efesios 4, 7, pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La palabra de Dios nos dice que Él fue el primero que entró al cielo y luego se llevó a una multitud tras Él. Nos dice esto la palabra de Dios. Ahí, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego de los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Ahora bien, Cristo, en su carácter de sumo sacerdote, entró al cielo primeramente, luego las primicias, es decir, los salvos del Antiguo Testamento, los que estaban en el corazón de la tierra, en el seno de Abraham, fueron llevados por el Señor al cielo mismo. Y luego dice que serán los que son de Cristo en su venida. ¿Cuáles son los que son de Cristo en su venida? Los que han muerto en Cristo y antes de que Jesús venga. Ahorita voy a explicar un poquito sobre eso. Están muertos, están ahí sus cuerpos, pero su alma está en el cielo, y ahorita vamos a explicar eso. Y luego los que estamos vivos en el rapto, es decir, si Cristo viniera hoy no veríamos la muerte, nosotros pasaríamos inmediatamente a la presencia de Dios con un cuerpo transformado en su totalidad. Pero en 2 Corintios nos dice, capítulo 5, versículo 6 en adelante, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Sabiendo que entre tanto, Pablo dice, estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, es decir, nuestra alma y nuestro espíritu está dentro de nuestro cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos no por vista, pero confiamos y más quisiéramos, muy importante dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué habla esto? De la separación en la muerte. La muerte es la separación del alma
y el espíritu del cuerpo. Entonces, él deseaba estar, y más quisiéramos, dijo, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, ¿cómo es entonces que la persona, cuando dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 en adelante, 15, 16, 7, que los muertos en Cristo resucitarán primero? Lo que va a resucitar son sus cuerpos, porque su alma está ya presente al Señor. Porque su alma y su espíritu está ya presente al Señor. Busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice aquí, nosotros los que vivimos no precederemos, no nos adelantaremos a los que durmieron, sino que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de su cuerpo, porque su espíritu y su alma está presente al Señor. Luego nosotros seremos arrebatados y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego pues los que son de Cristo en el rapto, en el milenio. Entonces, explicando esto un poquito del rapto, pues los muertos en Cristo resucitarán. Resucita su cuerpo porque su alma ya está otra vez en el cielo. La Biblia habla sobre esto en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Le invito a que por favor lo busque. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, es decir, aceptaron a Jesús, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones, los que resucitan para vida y los que resucitan para condenación. Entonces, ahora, esto no es en el mismo momento, esto no es, los que resucitan para vida es esto, los que son en la venida de Cristo. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es la resurrección para condenación, la de los pecadores. Al final, la palabra de Dios nos dice que las personas que rechazaron a Jesús, los que rechazaron la salvación de Dios, serán condenadas. Su alma ahorita está en el infierno, pero un día serán resucitados. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 21, versículo Apocalipsis 20, 14 y 15, dice en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, o sea, es decir, los cuerpos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la condenación total del hombre en el infierno, en el castigo eterno, la condenación. El infierno es un lugar de tormento momentáneo, luego pasarán a ser juzgados y luego serán condenados por la eternidad en el lago de fuego, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo que soporte este lugar, que soporte. Ahora, hay algunos que dicen, pero ¿cómo va a ser esto posible si el fuego lo que hace es consumir? No seamos ingenuos. El poder de Dios no tiene límites. Siempre me recuerdo de aquel pasaje de la zarza, cómo el fuego estaba y no se quemaba esa zarza, no se consumía. No menguemos el poder de Dios. Querido amigo, si usted que está viendo este video, usted no se ha arreglado sus cuentas con Dios, usted ha vivido una vida lejos de Dios, se ha rebelado contra el Señor, se ha rebelado contra su palabra, no lo ha considerado en lo absoluto, considere lo que estoy diciéndole, considere lo que digo. Hay un castigo eterno, hay una segunda resurrección, y es la resurrección de condenación. No pase su eternidad en el infierno.
No pase su eternidad en el infierno recordando estas palabras y la oportunidad que ahora el Señor le está ofreciendo para salvarse. Arrepiéntase y tome la decisión. Jesús le ama, Dios dio a su Hijo. Pero ¿qué va a hacer Dios con aquellos que los rechazan? Simple y sencillamente los dejará a su suerte. Hay algunos que enseñan o dicen que el cristianismo habla o enseña de un Dios malo que condena a la gente al infierno. No, querido amigo, eso no es cierto. Dios no es malo. Ya Dios ha hecho todo, nos ha dejado su palabra, ha dejado la iglesia para predicar su palabra. Jesús hizo el sacrificio, todo está hecho, todo está hecho. Solamente que usted tome la decisión, esté dispuesto a tomar la decisión de salvarse, de redimir sus pecados, para que su alma vaya al cielo. No confíe en la religión, no confíe en sus buenas obras. Eso es bueno, pero no es suficiente para salvarle. Acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Que Dios me los bendiga.